Samuel caminaba lentamente por el pasillo vacío, sus manos temblorosas sosteniendo un antiguo rollo de bolsillo. Cada paso resonaba como un eco de su vida pasada, cargada de principios inquebrantables que ahora parecían frágiles. El vidrio del reloj se resbaló de su dedo y se hizo añicos en el suelo, reflejando fragmentos de recuerdo no tenían sentido. ¿Qué y eco con mi vida? Murmuró con la voz quebrada por el peso de la revelación. Sus ojos, abiertos de par en par, se llenaron de horror, al comprender que toda su existencia, construida sobre ideal moral absoluto, estaba en ruinas. La luz tenue del atardecer atravesaba las cortinas, iluminando cada fragmento de vidrio como si fueran pequeñas verdades rotas, obligándolo a enfrentar la realidad de sus errores. Samuel se sentó frente a la chimenea apagada, con la cabeza entre las manos, recordando los años en los que predicaba con fervor absoluto la moral y la verdad impuida. Cada error, cada secreto escondido parecía ahora amplificado, llenando la habitación de un silencio pesado. He enseñado sobre justicia y verdad, pero he vivido en la mentira, murmuró con amargura. Su corazón latía con remordimiento mientras los recuerdos de su familia rota inundaban su mente. La culpa lo abrasaba como un frío invierno, y por primera vez, Samuel comprendió que sus principios no podían protegerlo de la devastación que él mismo había creado. Los recuerdos de Emily, su hija distante, emergieron con fuerza. La última vez que la vio era apenas una niña, y ahora su ausencia resonaba como un reproche silencioso. ¿Por qué me alejaste de mi propia hija? Pensó, sintiendo un vacío moral profundo. Samuel comprendió que cada justificación intelectual era insuficiente frente a la realidad de la traición, y él abandonó. Su vida académica y su ideal filosófico se sentían ahora huecos como castillos de arena ante la marea de su culpa. La habitación parecía encogerse a su alrededor, reflejando su aislamiento y desesperación. El reloj antiguo, ahora fragmentado, parecía simbolizar su vida rota. Cada pieza reflejaba un momento perdido, un error cometido, un ideal fallido. Samuel tocó los fragmentos con cuidado, sintiendo que cada contacto le recordaba la fragilidad de sus convicciones. No puedo seguir engañándome, susurró, comprendiendo que debía enfrentar la verdad de su pasado y sus acciones. La luz del atardecer iluminaba los objetos rotos, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes como fantasmas de sus decisiones pasadas. Samuel se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad desde lo alto. Las luces distantes parecían indiferentes a su tormento interior. He construido mi vida sobre certezas que ahora se desmoronan, pensó. Respiró hondo, sintiendo el peso de la culpa y la necesidad de enfrentar las consecuencias. Por primera vez, Samuel reconoció que la verdad, aunque dolorosa, era la única vía hacia la redención. Su reflejo en el vidrio de la ventana le devolvió la mirada de un hombre que debía reconciliarse con su pasado. Samuel caminaba por el jardín, abandonado de su casa, observando cómo la luz del amanecer iluminaba las flores marchitas. Cada pétalo caído parecía reflejar los años de distancia que los separaban de Emily. Recordó con amargura las conversaciones no tenidas y los abrazos que nunca ofreció. He falado como padre y como hombre, pensó, mientras el viento acariciaba su rostro con frialdad. Cada sombra del jardín recordaba sus decisiones pasadas, y la culpa se mezclaba con un anhelo profundo de reconciliación.
La serenidad de la manse contrastaba con el tumulto de sus emociones, recordando que la verdad debía enfrentarse. On que dolira, pimpin. En la sala de estudio, Samuel abrió un cajón, donde guardaba cartas antiguas de Emily. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su letra infantil, recordando la inocencia perdida y el tiempo irrecuperable. Et déjà do pasar, años de amor y comprensión, murmuró. Cada palabra escrita evocaba recuerdo de juego, risa y enseñanza compartidas, contrastando con la fría distancia que ahora los separaba. La memoria de su hija le recordaba que el tiempo no espera, y que la verdad y la reconciliación debían ser afrontadas sin demora. Samuel sentia la urgencia de enmendar lo irremediable. El sonido de la puerta principal lo sobresaltó. Emily había llegado inesperadamente. La veía de pie, firme, con los brazos cruzados, y una mirada que mezclaba reproche y tristeza. Ay, padre, necesitamos hablar, dijo ella, con voz temblorosa pimpin. Samuel tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. No había excusa que pudiera borrar los años de silencio, y abandonó. Cada palabra que pronunciaran ahora definiría el curso de su relación pompón. El air entre los estaba cargado de emociones contenidas, y Samuel entendió que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Sentados en la sala, Samuel y Emily intercambiaban miradas pesadas, de palabra no dicha point. ¿Por qué no dejaste? Preguntó Emily, su voz quebrantos. Samuel bajó la mirada, consciente de que ningún argumento intelectual podía justificar su abandono. Creí que estaba haciendo lo correcto, susurró con la voz cargada de remordimiento. Cada silencio pesaba como un recuerdo de los años perdidos, y cada respiración era un recordatorio de la distancia emocional que debía superar. Ambos sabían que la reconciliación sería un camino largo y doloroso, y que la honestidad era el único primer paso puine. La tarde avanzaba mientras Samuel relataba fragmentos de su vida y errores pasados, con la voz temblorosa y cargada de sinceridad. Emily lo escuchaba en silencio, intentando reconciliar la imagen del padre que conocía con los secretos revelados. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ser honesto ahora, dijo Samuel, con un hilo de esperanza en la voz. El diálogo era un puente fragile entre la culpa y la posibilidad de perdón, un primer paso hacia la reconstrucción de la relación pour moi. El ambiente estaba impregnado de vulnerabilidad, pero también de un tenu rayo de reconciliación point. Samuel sentía como la culpa y la frustración lo consumían, mientras caminaba por la biblioteca de su casa point. Cada estante repleto de libros de ética y filosofía le recordaba las enseñanzas que había impartido, pero que ahora parecían vacías frente a sus errores. He hablado de justicia y verdad, pero ¿qué valen mis palabras sin acción? Murmuró con la voz temblorosa. El silencio del lugar amplificaba su sensación de fracaso, y la sombra alargada de los libros parecían señalar sus equivocaciones. Comprendió que debía enfrentar no solo a su hija, sino también a su propia conciencia, desmantelando los muros de racionalización que había construido durante décadas pantalla. Emily entró en la biblioteca con expresión seria pero curiosa, observando a su padre mientras examinaba los libros. Padre, siempre enseñaste sobre la moralidad, pero ¿cómo reconciliar tus actos con tu palabra? Preguntó, su voz cargada de reproche y expectación. Samuel bajó la mirada, reconociendo que no había excusa que pudiera llenar los vacíos del pasado. Cada frase de su hija golpeaba como un recordatorio de las promesas incumplidas y de la distancia emocional que debía superar.
La tensión entre ambos crecía, revelando la profundidad del conflicto moral que los separaba. Sentados frente a frente en la biblioteca, Samuel y Emily intercambiaban palabras cargadas de emociones reprimidas. No puedo entender cómo pudiste mantener secretos tan importantes, dijo Emily, sus ojos brillando de tristeza y furia. Samuel respiró hondo, conscient de que la racionalización no era suficiente. He temido enfrentar la verdad, pero no puedo seguir viendo, murmuró, con voz quebrada. Cada palabra pronunciada era un paso hacia la confrontación, y cada silencio amplificaba el peso de los errores pasados. La biblioteca se llenaba de la intensidad del duelo moral, donde la ética y la vida real chocaban sin compasión. Samuel abrió un viejo cuaderno donde anotaba sus reflexiones filosóficas con la intención de explicar sus motivos a Emily. Cada página recordaba los debates y conferencias que había dado sobre el bien y que él no comprendió. He ido con principios inquebrantables, pero la vida me muestra grietas que nunca imaginé, murmuró, mientras sus dedos temblaban sobre las notas amarillentas. Emily observaba con atención, percibiendo la sinceridad en la voz de su padre, aunque la herida de la traición aún doliera. Samuel comprendió que el primer paso para la reconciliación era aceptar su humanidad imperfecta y la imposibilidad de borrar los errores. El crepitar de la chimenea llenaba la biblioteca, mientras Samuel y Emily permanecían en silencio, cada uno procesando sus emociones. No puedo prometer que olvidaré lo pasado, dijo Emily suavemente, pero quiero intentarlo. Samuel asintió con un hilo de alivio y esperanza, reconociendo que la honestidad era el primer paso hacia la reconstrucción. La tensión comenzaba a ceder, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo. En ese instante, la moral y la verdad se entrelazaban, mostrando que enfrentar las conciencias podía abrir la puerta a la comprensión y al perdón. Samuel caminaba lentamente por el desván polvoriento, entre cajas y recuerdos olvidados. Al abrir un viejo cofre, encontró fotografías y cartas que habían permanecido ocultas durante décadas. Entre là, una revelación inesperada lo paralizó, la mujer que había amado y por quien había traicionado a su familia, era también su propia hermana. El mundo de Samuel se desplomó en un instante. Sus convicciones morales, construidas sobre absoluto, se desmoronaban. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo sin conocer la verdad? Murmuró, con la voz cargada de incredulidad y dolor. Cada objeto a su alrededor parecía recordar el secreto, oculto y error enterrado. El rostro de Samuel reflejaba asombro y horror, mientras revisaba cada documento. Cada carta revelaba secretos familiares y decisiones ocultas que habían marcado su vida y la de Emily. Toda mi moral, toda mi enseñanza, sobre que descansaba realmente, murmuró, sintiendo como la certeza se convertía en caos. La revelación lo obligaba a confrontar no solo la traición, sino también su identidad misma. Sus ideales filosóficos parecían insignificantes frente a la magnitud del descubrimiento. Por primera vez, Samuel comprendió que la verdad podía destruir tanto como liberar. Samuel descendió del desván con las cartas en la mano, sumando un torbellino de emociones. Emily lo esperaba abajo, su mirada inquisitiva y llena de expectación. Padre, ¿qué es todo esto? Preguntó con voz temblorosa. Samuel respiró hondo y le entregó las cartas, revelando la verdad oculta. La mujer de su pasado era su hermana, un secreto que había marcado décadas de decisión y mentira. Emily lo observaba, atónita y confundida.
mientras Samuel luchaba por encontrar las palabras que pudieran explicar la complejidad de sus actos. En la sala, Emily examinaba las cartas mientras Samuel permanecía cerca, temblando de emoción y culpa. No solo me abandonaste, padre, ocultaste la verdad más profunda, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Puis Samuel bajó la mirada, sintiendo como cada palabra de su hija lo golpeaba, como un recordatorio de sus errores. No puedo deshacer el pasado, pero puedo ser honesto ahora, murmuró, con voz cargada de arrepentimiento. La tensión en la habitación era palpable, y el aire parecía pesado con el peso de los secretos revelados y la complejidad de la reconciliación. El silencio se apoderó de la habitación mientras Samuel y Emily procesaban la magnitud de la revelación. Cada respiración parecía pesada con la conciencia de décadas de secreto y error. La verdad duele, pero también libera, murmuró Samuel, sintiendo por primera vez un atisbo de claridad moral. Emily asintió lentamente, intentando reconciliar la imagen de su padre con la complejidad de su décision. Ambos sabían que la reconstrucción de la confianza sería un proceso largo, y que el descubrimiento de la verdad era solo el inicio de un camino incierto hacia la redención. Samuel respiró hondo, sintiendo el peso de décadas de secreto y decisión erróneas. Quant à Emily, entendió que debía enfrentar la verdad sin reservas ni justificación. He falado de manera que no puedo reparar, murmuró, con voz cargada de arrepentimiento. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la confrontación final, y cada silencio parecía amplificar la tensión entre ellos. El tiempo y la distancia no podían borrar los errores pasados, pero la honestidad era la única vía para reconstruir algún tipo de vínculo. La moral y la verdad se entrelazaban en un momento de vulnerabilidad absoluta. Emily escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra de su padre. La confusión y la indignación se mezclaban en sus ojos, mientras intentaba comprender cómo alguien a quien amaba pudo guardar secretos tan devastadores. ¿Cómo pudiste vivir con esto?, preguntó finalmente con voz quebrada. Samuel bajó la cabeza, sintiendo como la culpa lo atravesaba. He vivido con miedo, con egoísmo y con una moral incompleta, admitió, reconociendo que no había excusa que pudiera limpiar su pasado. Cada frase era un paso hacia la confrontación total y hacia la aceptación de las consecuencias. Samuel comenzó a relatar los detalles de su pasado, su voz temblorosa pero firme. Explicó cómo la confusión, el miedo y la pasión lo habían llevado a decisiones que rompieron la confianza de su familia. Emily lo escuchaba con la mirada fija, sintiendo la mezcla de culpa y sinceridad que emanaba de él. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo ser honesto ahora, murmuró Samuel. Cada palabra era un intento de reconciliar sus ideales filosóficos con la crudeza de la vida real y de ofrecer un primer paso hacia la posibilidad de perdón y entendimiento. La tensión en la habitación era palpable mientras Samuel confesaba cada error y cada secreto, sin intentar justificarse. Emily sentía la mezcla de dolor, traición y compasión, mientras comprendía la magnitud de lo que su padre había vivido y ocultado. No puedo ignorar el pasado, pero veo que está intentando ser sincero, murmuró, con un hilo de suavidad en la voz. Samuel respiró hondo, consciente de que la verdad era dolorosa, pero necesaria para que cualquier reconciliación futura fuera posible. La honestidad, aunque desgarradora, comenzaba a abrir un camino hacia la redención. Finalement, el silencio se instaló. Samuel y Emily compartían un espacio de vulnerabilidad donde la verdad había sido revelada y la honestidad prevalecía sobre el miedo.
No puedo prometer que todo será igual, dijo Emily suavement, pero puedo intentar comprender. Samuel Azantio, sintiendo por primera, ve un atisbo de esperanza y alivio. La réconciliation sería un proceso largo y difícil, pero la confesión había abierto la puerta a la posibilidad de reconstruire la confianza. En ese instant, la morale, la verdad y la redención se entrelazaban en un momento de humanidad compartida. Samuel se sentó frente a la chimenea, reflexionando sobre todo lo revelado. El peso de la verdad parecía aplastarlo, pero al mismo tiempo sentía que la honestidad le otorgaba un extraño alivio. E 2 años escondiendo secretos y justificando. Error, murmuró, mientras su mirada se perdía en las lamas pompo. Emily permanecía a su lado, escuchando sin palabra, con la mezcla de dolor y esperanza en sus ojos. Por primera vez, Samuel comprendió que enfrentar la verdad no eliminaba la culpa, pero abría puerta a una reconciliación posible. Cada respiración compartida entre padre y hija era un paso hacia la compréhension mutuelle y la aceptación. Emily finalement habló, con voz suave pero firme. Padre, aunque me duele todo esto, quiero intentar entender. Samuel asintió lentamente, sintiendo que sus palabras habían alcanzado el corazón de su hija. La verdad es dolorosa, pero necesaria, admitió un point. Cada frase pronunciada abría un espacio para la posibilidad de perdón. Aunque el camino sería largo. Samuel comprendió que la reconciliación no borraba los errores, pero que la honestidad era la única vía para reconstruire la confianza. La tensión emocional disminuía gradualmente, dejando un rastro de esperanza entre los dos. Samuel comenzó a relatar su reflexión sobre la vida y la moral, con voz posada y cargada de emoción. He intentado vivir conforme a ideal absoluto, pero la vida me ha mostrado grietas que nunca imaginé, confesó. Emily lo escuchaba atentamente, comprendiendo que su padre no solo estaba hablando de errores pasados, sino de toda una búsqueda interior de sentido y justicia. Cada palabra parecía un puente entre la culpa y la posibilidad de perdón. La sinceridad de Samuel, aunque dolorosa, ofrecía un atisbo de claridad moral y un paso hacia la reconciliación. El crepitar del fuego acompañaba las palabras de Samuel, mientras confesaba cada decisión y cada secreto que había guardado durante años prestés. Emily sentía la mezcla de dolor y comprensión, y por primera vez veía la humanidad en la imperfección de su padre. No puedo prometer que olvidaré todo, pero puedo intentar reconciliarme yo ella. Samuel respiró profundamente, sintiendo un alivio que nunca había experimentado. La honestidad había desatado un flujo de emoción que, aunque doloroso, empezaba a sanar las heridas del pasado. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez con una sensación diferente. Samuel y Emily compartían un espacio donde la verdad y la honestidad habían prevalecido. Esto no borra lo pasado, pero nos permite construir algo nuevo, murmuró Samuel Pin. Emily asintió, con una mezcla de cotla y esperanza. Ambos comprendieron que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero que el primer paso, enfrentar la verdad y aceptar la vulnerabilidad, ya se había dado. En ese instante, la moral y la humanidad se entrelazaban, dejando espacio para la redención y la comprensión mutua. Samuel se quedó solo en su casa, observando el horizonte a través de la ventana. El silencio era absoluto, pero lleno de significado. La vida se trata de decisión, de elegir en conociendo el precio, murmuró, sintiendo como cada elección pasada había moldado su existencia. Reflexionaba sobre los errores, los secretos y las oportunidades perdidas, comprendiendo que la verdad, aunque dolorosa,
había liberado su conciencia. La luz tenue de la tarde dibujaba sombras largas sobre las paredes, reflejando el viaje interior que lo había transformado. La soledad era ahora un espacio de claridad y aceptación. Recordando las conversaciones con Emily, Samuel comprendió que la honestidad había abierto un camino hacia la reconciliación, aunque incierto. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo elegir cómo vivir a partir de ahora, pensó Pointy. Cada decisión futura se sentía más consciente, más significativa. La moral y la filosofía que había enseñado Cobraban ahora un sentido personal y tangible. Y comprendió que la verdadera ética no era solo teoría, sino aceptar las consecuencias de las propias acciones. El aire fresco del atardecer entraba por la ventana, llevando consigo un ligero aroma de renovación. El reloj antiguo, ahora intacto en su memoria pero no en su forma física, simbolizaba el paso del tiempo y las decisiones irrevocables. Samuel sonrió con melancolía, reconociendo que la vida no ofrecía absolutos, sino oportunidad para aprender y crecer. Cada elección tiene un costo y cada verdad un peso, murmuró, aceptando la complejidad de la existencia humana. Ponder de la existencia humana. La serenidad no eliminaba la culpa, pero otorgaba un sentido de propósito y comprensión. Y Samuel comprendió que la búsqueda moral continuaba más allá de los errores y las revelaciones. Mirando su reflejo en el vidrio de la ventana, Samuel se vio como un hombre marcado por error, pero también por aprendizaje. La verdad duele pero enseña, pensó. La complejidad de la vida y la moralidad se desplegaba ante él como un lienzo de decisión, responsabilidad y arrepentimiento. Comprendió que la verdadera libertad residía en enfrentar la realidad, aceptar la vulnerabilidad y actuar con conciencia. La noche caía lentamente, y Samuel se sintió listo para continuar, conscient de que cada día presentaría nuevas elecciones y retos. La cámara se alejó mientras Samuel permanecía solo, en silencio, meditando sobre la vida, la verdad y las decisiones humanas. Ir es elegir, una y otra vez, conociendo el precio, murmuró por última vez. La luz desapareció gradualmente, dejando solo su silueta. La historia terminaba, pero la pregunta moral permanecía, resonando en la mente del espectador. ¿Cómo enfrentamos nuestra propia decisión y la verdad de nuestra acción? Samuel entendió que la filosofía no solo se enseñaba, sino que se vivía, con todo el peso de sus consecuencias.